De platino, pero más felices nosotros por todo lo que ha pasado con Noticias 1, 2 premios India, Catalina, y aquí nos está acompañando el subdirector. ¡Nachito Gómez! ¡Nachito Gómez! ¡Sí, señor! Perdón, no, el señor periodista Ignacio Gómez, Ignacio de Merio. No, Nachito, ¿cómo vas? Hola, ¿cómo te va? ¿Qué ha pasado? Muy bien, felices, aquí celebrando. ¿Feliz? Claro, dichosos. 5 años seguidos con el India Catalina, mejor noticiero. Casi que no lo creemos, o sea, nos parecía difícil ya hacer 2, hacer 3, hacer 4, hacer 5. Bueno, ¿A qué se debe prácticamente este impensable. éxito? Ya 5 premios India Catalina como mejor noticiero nacional. Yo creo que hay ciertas ventajas en ser un noticiero pequeño, en no ser una grandísima empresa. sí. Digamos, eso nos permite demostrar nuestra independencia, pero sobre todo yo creo que es mucho trabajo y con mucho amor por la audiencia, como haciendo el trabajo a conciencia, ser juiciosos, yo creo que ha sido la base de todo. Nacho, ¿ser independiente cuesta? Yo creo que vale mucho más de lo que cuesta, y cuesta mucho. Cuesta sacrificio de tiempo, cuesta a veces sacrificio físico, porque Las las jornadas son difíciles, pero además hay enemigos de la prensa, es fácil. Sí. Ha sucedido que a los periodistas de noticias les pegan, los amenazan. Maltratan. Maltrato. Exacto, todo eso sucede, pero yo creo que la independencia es un valor mucho más grande que todo eso. Cuando es un medio de comunicación independiente como lo es Noticias 1, precisamente se expone a todo eso porque no está como rindiéndole a nadie, ni están como con el gobierno de turno, ni nada de eso. Pues sí, lo que pasa es que una empresa mucho más grande tiene compromisos mucho más grandes y digamos que la plata está más cerca de cada detalle, cuidando intereses por todo lado. En cambio, la independencia, pues en primer lugar lo que promociona es un estilo de hacer periodismo, y ese es el valor que hay intrínseco en el noticiero. Entonces es mucho más libre el trabajo que se puede hacer en ese noticiero que no es la supercorporación, que en uno que sí lo es. Bueno, y llegar a ese punto de independencia y de denuncia, como todo lo que ha hecho la red independiente Noticias 1, ¿hasta dónde le ha llegado, por ejemplo, hasta dónde le ha costado a Nacho? A mí me ha costado varios dientes, me ha costado tranquilidad, me ha costado 12 computadores, me ha costado algunas relaciones, pero me siento muy contento de lo que hemos logrado en Noticias 1. Cuando Yo sí llega el pienso momento, que todo eso es un valor mínimo Sí. frente a lo que tenemos. cuando llega el momento de un India Catalina, cuando llega el momento del reconocimiento, de que la gente dice, sí, el mejor noticiero del país es Noticias 1, te dicen, ya, con eso ya el resto como que queda a un lado. Sí, es decir, ahí estamos, queda uno satisfecho de que se está haciendo el trabajo como Sobre todo debe esa hacerse. satisfacción. Sí, como la tranquilidad de que hay gente que aprecia el trabajo, que dice, uy, eso paga verlo como para informarse del país. Claro que sí. ¿Cuáles han sido entonces esas noticias que Noticias 1 precisamente ha destapado y que han creado como esa revolución en todo el país, para que le recordemos a todas las personas? ¿Qué ha hecho Mella? Sí. Pues yo creo que de los trabajos más recientes, obviamente en momentos anteriores, la parapolítica fue un punto muy fuerte del noticiero, porque era al mismo tiempo el problema más fuerte políticamente del país. Creo que todavía lo sigue siendo. No obstante, ya con el tiempo pasa casi que a un segundo plano, porque hay problemas de corrupción dentro de la justicia. Sí. Entonces, pues Noticias 1 ha podido tener el privilegio de contar la historia del magistrado actual de la Corte Constitucional que despojó a una viuda, o de las negociaciones de otro magistrado de la Judicatura con un militar en prisión,
que terminan creando no solo una tormenta en el campo militar, sino también un estremecimiento en la judicatura precisamente por la renuncia de este magistrado. Claro. Carito tiene una pregunta. Hola Nachito, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo te Bueno, va? fue profesor mío de la universidad, un tipazo, lo quiero mucho. Y bueno, tengo una pregunta respecto al noticiero. Me encanta siempre la cercanía que tienen con los televidentes y la opción que le dan de que llamen si tienen casos para denunciar. ¿Cómo escogen esas denuncias que se vuelven después tan polémicas? ¿Qué los mueve? ¿Cuáles son sus móviles? Hay dos cosas sobre ese tipo de información. El primero es que muy frecuentemente, digamos, nuestro anuncio final, que es: si usted tiene un caso, llámenos ya al 410-7236 o escríbanos a quetalerzo@noticiasuno.com. En un momento dado provoca la reacción de alguien que quiere provocar algo a través de una información. Y mucho más frecuentemente provoca la reacción de una persona que siente que su caso está en la injusticia, que el sistema judicial no está respondiendo a sus reclamos y llama al noticiero a contarlo. El del primer caso queda un poco decepcionado porque esto no es una sección de periodismo ciudadano en donde el ciudadano hace una historia y la cuenta en la televisión, sino que esto es la materia prima de un trabajo que comienza. Entonces, en primer lugar, ahí no hay historias calientes, ahí no está el incendio que hay que ir a apagar o a cubrir ya, sino que está una historia que va a llevar tiempo de una trabajo. investigación y ya algo Exacto, detrás esto de va a llevar 2 o 3 meses y personalmente cuando yo, aunque vea que la información está completa, Sí. pero muy caliente, simplemente la meto a la nevera 1 o 2 semanas a ver qué efecto político era el que se calculaba con eso, Sí. y luego la trabajo desapasionadamente. De esas historias que le han llegado, tanto de los televidentes como de sus fuentes y todo eso, debe haber alguna simpática, alguna divertida. No todo tiempo tiene que ser, obviamente, la parte de denuncia pues bastante No, fuerte. claro que sino- muchas. ¿Tiene por ahí una de esas, Nachito, que son así que dice uno: no, esto es increíble, esto solamente pasa en este país del Sagrado Corazón? ¿Qué tal esto? Es un tal? campo para eso. Sí. Una de las más simpáticas fue la de El Soldado Electrocutado, se llamaba. El ¿qué tal esto? A un soldado le había caído un rayo Sí. y había sobrevivido. Sí. Oh, eso es prácticamente que imposible, pero pues bueno. Milagro. Exacto. Pero Solo- estaba en otra campaña y le cayó otro rayo. No. No. Claro. Y entonces los militares se asustaron, pues su cabo, Claro. y tramitó su salida del ejército. Tome, usted tiene su libreta militar, váyase Sí, y usted pues, atrae claro. los rayos. Y llegó a la casa y le cayó un No, rayo. No. Sí. pero O sea, ¿qué pero comía? tres rayos. 3 rayos en 2 años. y sobrevivió. Y sobrevivió. Entonces la familia, cuando llegamos nosotros a contar la historia, llegamos a la casa, encontramos al soldado enterrado para que se descargara. Estaba enterrado hasta aquí. Bajo tierra. Estaba bajo tierra hasta aquí para que se descargara. Para que liberara toda esa energía, toda esa carga eléctrica. Y no, el país está repleto de historias simpáticas. Una que, digamos, nos costó mucho porque se exaltó no el nacionalismo, Sí. sino el caleñismo, Sí. fue la de los World Games. En las mañanas con uno. Estamos con Ignacio Gómez, el subdirector de Noticias 1 y director ejecutivo también de la Fundación para la Libertad de Prensa. Sí. Fundación para la Libertad de Prensa, o sea, toca tener una fundación para la libertad de prensa. ¿Cómo es una fundación para la libertad de prensa con este tema? Yo tengo una ya larga carrera periodística. Yo empecé a trabajar en El Espectador en 1986, Antes del... año en el que mataron a Guillermo Cano. Yo alcancé a Su trabajar mentor, con Guillermo Cano. Y trabajé con el equipo de Fabio Castillo, que tuvo que exiliarse inmediatamente después de Guillermo Cano. No. Y entre el año de Guillermo Cano, el 86, y el 92, mataron a 16 compañeros de trabajo nuestros.
Uy, personas Una época muy cercanas, todos Violencia ellos. bastante fuerte. En alguna medida yo, con la preocupación, digamos, de los periodistas por fuera, especialmente en organizaciones como Reporteros Sin Fronteras de Francia, Artículo 19 de Inglaterra, el Comité de Protección de Periodistas de Estados Unidos, yo terminé siendo como un corresponsal de ellos sobre los periodistas muertos en Colombia, que porque Colombia- la mayoría eran compañeros míos. Que o sea, y en un momento de esa época de violencia, Colombia fue el país donde más mataban periodistas en el mundo. Yo creo que Colombia no ha perdido ese lugar y que históricamente lo debe tener. Hoy en día Colombia tiene una lista de 168 tomados desde 1984 no más. uy, muchos. Además que ahorita no se quedan aquí, les toca irse del país. Pero con su rango de 7 periodistas muertos por año, Colombia nunca fue el país más violento para los periodistas, porque siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo en alguna parte. En Georgia mataban 50 periodistas, en Ruanda mataron a 1000, en Argelia fueron matando de uno en uno a casi todos los francófonos. Uf. Pero todas estas eran situaciones que ya pasaban. Entonces la crisis de Argelia son 4 años, la de Ruanda 1 año. Aquí se mantiene Y aquí el promedio. y Colombia estuvo desde los 70 hasta el 2009-10 en el segundo puesto todas las veces. Uy, Impresionante. O sea, una profesión de riesgo ser periodista. Sí, pero al mismo tiempo muy emocionante. Digamos que hay países, yo he conversado con periodistas, muchos por fuera del país, y digamos gente que tiene un periodismo envidiable, como los noruegos dicen, pues es que lo bueno con un periodismo como el que tenemos nosotros sería tener un país como Colombia, porque ahí sí se pueden hacer grandes historias. ay, Dios mío, ahorita estábamos hablando en el corte comerciales de la tarjeta de periodistas, La TPP, tarjeta La de TPP. periodista profesional. que hasta hace unos años funcionaba. Yo la alcancé a tener, yo tuve la tarjeta profesional de periodista número 6782. 6.782. Pero cuando la tarjeta se cayó, iba como en 16.000. Ok. O sea que de la vieja guardia. De la Old vieja school. guardia. Creo que la mía está firmada en 1984. Oiga, en el 84. Sí. En el 84. ¿Desde hace cuánto Nacho está en Noticias 1? Desde el principio de Noticias 1. Hace 13 años. Desde febrero de 2002. Febrero de No, hace 2002. 13 12 años. años. Papá. 12 años. Hace 13 años no estaba en el país. No estaba en el país, estaba por fuera. Oiga, usted ha sido profesor también, Nacho. Estaba diciendo ahorita a Carito Oliver que le dictó clase. ¿Qué dicta? O sea, ¿cuál es su materia? ¿Cuál es su especialidad, pues? Su La cátedra. clase con Carito creo que fue en la Javeriana, era una clase diferente a mi clase actual. Ah, ok. Era una clase de libertad de prensa. Clase de libertad de prensa. Era muy buena, me acuerdo, en esas experiencias de la Javeriana fueron impresionantes porque estábamos viendo cómo cómo expresarse libremente y haciendo todo un taller, y en un momento dado, no creo que fuera el curso de Carito, nos empezó una obra en el salón y se hacía imposible dictar clase. Obra. Obra de- Una obra civil Ah, ok, o sea, dentro como del tal. salón. Y no. Y entonces se hacía imposible dictar clase y estábamos en plena discusión, estábamos buscando un ejercicio de libertad de expresión Sí. y fuimos y la dictamos en la sala de la rectoría. Ahorita que está. Muy bueno. Y venga, antes de eso, como era caro de estudiante. Ay, sí. Y pero no alumna. La verdad, la verdad. La verdad me dicen que en esa época yo era un poco, por decirlo así, un profesor un poco rabón. Sí, era Entonces, muy cuchilla. entonces yo lo que sabía era que todos marchaban. En paquete. La tenía firme a Carito. Venga, la excusa como profesor que le da a un alumno que usted dice, no, pero este sí la sacó del estadio. O sea, por creativo no lo voy a fregar. O sea, que porque es que se encuentra uno con unas perlas, o sea, de esas joyas de estudiantes. Tuve, no en la Javeriana ni en el Rosario, sino en la Central, a un comediante. ¿Sí? ¿O comer? ¿Y con qué salió?
Y yo no sabía que él era comediante. Sí. Y le digo, ¿y usted por qué me llega 1 hora y media tarde a clase? Y dice, profesor, es que estaba haciendo chistes afuera. 1 hora y media haciendo chistes afuera. Pero le dijo la verdad. Sí, me dijo la sincero. verdad, pero mira, ¿cómo así? Respete, ¿cómo así que haciendo? Y empezó a hacer chistes y fue muy divertida su explicación. Finalmente todos terminamos riendo. Y la clase terminó siendo clase de comedia. Exacto, una stand-up comedy. Muy bueno. Bueno, usted es padre soltero. ¿Cómo le ha ido con el cuento de este periodismo extremo? Porque eso es periodismo extremo en este país. Y como las relaciones, ¿cómo maneja un periodista esa parte afectiva? Y, o sea, ¿sí le duran las parejas o no? No, digamos, yo soy, como tú dices, un padre soltero, pero si no me duran las parejas no lo atribuyo tanto a la profesión, aunque eso sí significa a veces perder boletas de lo que ya se había pactado hace semanas. Ay, el evento, el concierto. programar. Pero También sí te viajes, dije hace paseos. 3 meses, sí, pero es que hace 3 meses no se han caído las torres gemelas. Sí, claro. Por ejemplo, ¿qué le ha pasado con Daña eso? planes. No, me he perdido, sí, grandes conciertos. Sí. Pero también he llegado imprevisto a personas impresionantes y a eventos que nunca me hubiera imaginado. ¿Ah? Como por ejemplo. Por ejemplo, yo he comido, los cuento porque aunque sea un pasabocas cuenta, Sí. con 4 noveles. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Ha comido pasabocas con 4 novelas. De desayunado con Gabriel García Márquez, Sí. Nelson Mandela Nelson Mandela. y Jimmy Carter. ¿Y el cuarto? Impresionante. Y el cuarto fue una conferencia que tuvimos con 2 noveles de economía. O sea, con 5. Vienen Sí, siendo. bien, sí, o sea, Sí, pero es que uno no comió. el equipo que trabaja con usted Noticias 1, Nacho, va a volver un poco al tema de los premios India Catalina y de todos estos reconocimientos que ha tenido el noticiero en estos últimos 5 años. ¿Usted es igual de cuchilla con su equipo que con sus alumnos, por ejemplo? No, digamos, yo ya no soy así Ya está más relajado. la cuchilla, ya soy mucho más tranquilo, pero sí, claro, yo soy la barrera entre lo que un periodista cree haber encontrado Sí. y lo que un televidente va a ver. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Es como el oro, o sea, en primer lugar, el oro no se encuentra en bruto en ningún lado, Sí, el oro hay que trabajarlo. sí. Entonces, entre más trabajo tenga una noticia, mucho mejor decantación, Ah, ok. de calidad va a tener. Sí. O sea, profundizar un poco más en la investigación. Entonces yo soy el revisor del texto y de las grabaciones que siempre está diciendo, no falta algo, siempre hay algo más. ¿Pero O sea, qué pasó con...? Como, Ok. como muchos de ellos dicen, ahora le salimos a ver. Sí, pero ¿cómo ha sido en sí la compenetración de todo este equipo de Noticias 1, además trabajando fin de semana, un horario algo difícil para muchos que quieren estar tal vez con sus familias y además en un horario que tal vez algunas personas pensarían que no puede ser muy competitivo, pero sí lo es? Digamos que a mí me tocó, yo frente al horario no me quejo porque prácticamente como periodista lo venía haciendo. Cuando estaba en El Espectador tenía turno Ya de estabas sábado acostumbrado. o de domingo. Había un tiempo ahí. Y eso lo ayuda a uno a encontrar mucha más tranquilidad. Por ejemplo, hoy a las 3 de la tarde voy a ir al cine y si quiero dormirme la película me la duermo y no va a pasar nada, nadie me va a ver, nadie me va a molestar. Hoy lunes, sí. Sí. La función de lunes a las 3 es buenísima. Pues, función de lunes a las 13, o sea, le varía a uno absolutamente todo lo que está el común de la gente Tu fin acostumbrado de a hacer. semana viene Exacto, siendo en vez semana. de irte a las 3 de la tarde el sábado a hacer una fila para comprar la boleta, luego hacer una fila para comprar la Coca-Cola y luego hacer una fila para entrar, vas, coges la Coca-Cola, coges la boleta y te sientas
y nadie va a estar escarbando crispetas a tus lados, más no va a haber tranquilito, niños menos gritando, personas. no va a haber pareja molestando adelante, Más solo, mejor. más tranquilo. Fin de semana viene siendo entonces los días de semana, de lunes a viernes. No, De el lunes a fin de jueves. semana es solamente el Solamente lunes los y el lunes. martes. Ah, lunes y martes. Sí. Ustedes arrancan Nosotros arrancamos la producción el miércoles. el miércoles, arranca Por el la mañana. miércoles. En las horas de la mañana ya común y corriente, como un trabajo Exacto. común y corriente. Simplemente que se corre el sábado y domingo se convierte en lunes y Lunes y martes. martes. Exacto. O sea, es así. Bueno, con su hijo. Mi hija. Y su hija, perdón. Pues quienes nos conocen en familia Sí. dicen que parecemos más como dos amigos. Digamos, con ella me ha funcionado la comunicación mucho mejor que con mis alumnos. Y tiene como un oficio completa, un camino profesional, tiene 20 años, bien diferente al mío. Es decir, yo, aunque traté inconscientemente de decirle, mira, el periodismo es buenísimo. Se fue por otro lado. Exacto, No le llamó la ella atención el cambió. Sí. Nachito, Nacho, qué muchísimas chévere gracias. haberlo tenido aquí sentado en el sofá de las mañanas con uno y de nuevo felicitaciones por esos 5 premios India Catalina, 5 años consecutivos. a Dos mejor- dos premios India Sí. Catalina durante 5 años Durante 5 años consecutivos. consecutivos, sí, creo que me enredé ahí con el rollo, pero verdad, un aplauso bien grande para todo el equipo de Noticias 1 que son nuestra casa y estar aquí con Pero nosotros. pues yo quiero como dejar en claro que yo soy como el mediocampista o el alero lateral ahí, que esto es todo un equipo Sí. con su director técnico, Claro. con su club, con sus delanteros, o sea, esto somos casi 45 personas, todos trabajando con el mismo amor Claro para que sí. llevarle la noticia Cada a uno es nuestra audiencia. importante y hacen posible todo esto, que este noticiero salga adelante y que sea el mejor del país. Qué chévere, Nachito, de verdad. Sabemos que es el vocero, está aquí en este momento sentado con nosotros. Y pues bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial y regresamos aquí en las mañanas con uno. Muy contentos, muy felices, de verdad, aquí con nuestro compañero Nachito Gómez. Está en representación de todo el equipo de Noticias 1 porque por 5º año consecutivo el mejor noticiero.